Vamos a iniciar con una parte de conceptual de entender nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras lo que realmente debemos entender por solo Cristo o solo Cristo. Y qué bueno que el pastor Daniel nos ilustre, nos informe de la importancia de conocer por qué solo Cristo. Pastor. Gracias, mi doctor. Queridos oyentes, debemos conocer un poquito de la historia de la iglesia cristiana. Cuando hablo de la iglesia cristiana, estoy hablando de todo lo que Jesús nos dejó a través de los apóstoles. Por eso se dice también doctrina apostólica, porque los apóstoles fueron los que escribieron. Y entre ellos el que más escribió es el apóstol Pablo. Y en todas sus cartas él resalta a Cristo y la predicación cristocéntrica. Entonces, conociendo un poquito de la historia, tenemos que ir a 1517, siglo XVI, y allí entonces está un monje llamado Martín Lutero, que buscaba la salvación con los votos de pobreza, de castidad, de obediencia, y dejó las leyes, porque estaba estudiando leyes y para ser abogado, así como el doctor Juan de Jesús. Y entonces dejó esta carrera y se metió al convento, porque él pensaba, si yo muero y no he entregado mi vida consagrada a Dios, pues me voy a condenar. Entonces él entendía consagrarse a Dios por hacer voto de castidad, voto de obediencia, voto de pobreza. Y así entró a la orden de los agustinos en Erfurt, Alemania. Y allí él procurando, bueno, llevar una vida de ascética, ¿no? Ayunando, rezando todos los días y bueno, flagelándose, como ahora que vamos a entrar a la Semana Santa, mucha gente lo hace, que se flagela las espaldas con clavos para que le salga sangre o cargan una cruz fuerte para que entonces entre más pesada piensan que así Dios entonces los va a escuchar por esos sacrificios que hacen. Así pensaba Lutero. Entonces el superior de la orden de los agustinos, el superior Staupitz, le aconsejó a Lutero que estudiara la palabra de Dios. Entonces él, al estudiar la palabra de Dios, se hizo realmente un doctor en teología y así en la universidad empezó a enseñar la palabra de Dios y algo precioso es que él encuentra en la palabra cómo se es salvo. De pronto los oyentes, algunos también hoy piensan que en la Semana Santa es cuando tiene que arrepentirse y bueno, hacer sacrificios y ayunos y así Dios se va a agradar de usted. Bueno, eso lo pensaba Lutero. Y por eso, entonces, él enseñando ya la palabra de Dios, él estudiándola primero, pidiéndole a Dios que le ayudara a entenderla, Dios le abre el corazón para que entienda, porque es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad, y él encuentra porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, judíos y gentiles. Usted que me escucha es un gentil, si no es de sangre judía. Y yo soy un gentil, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esa es una sola fe, que después hablaremos algo a otro día, pero hoy nos referimos a solo Cristo. ¿Cómo surge esta doctrina de solo Cristo? Pues Lutero empieza a explicar qué es el Evangelio, ¿cierto? Y por qué, ¿cierto? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, ¿cómo así?
que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y en ese estudio que hace Lutero, guiado por el Espíritu Santo, entonces encuentra, dice, un tesoro grande. El Evangelio, la palabra Evangelio, es buena noticia. Y él mismo dice, pero bueno, ¿cuál es la buena noticia? Y entonces al leer los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, nos cuentan los cuatro evangelistas el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Y cuando él empieza a estudiar, se da cuenta, es la obra de Cristo Jesús, porque el hombre no podía llegar a Dios, ni podía justificarse por sus obras, entonces Dios envió a su Hijo. Y ese es el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces él empieza, ¿cómo así? Entonces Jesús vino para salvarme. Y entonces él empieza a estudiar más a más de la obra de Cristo. Y algo que también le llama mucho la atención es, y seguro usted algún día lo habrá leído, otros no lo han leído, la locura de la predicación de la cruz. Y él cuando encuentra en las cartas de San Pablo, que dice Pablo estas palabras, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo eh, 23, 22, 23 podemos leerlo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice, los judíos piden señales. Hoy también algunos quieren ver milagros para creer en el Señor. Si no los ven, no creen. Y los griegos buscan sabiduría. Entonces muchos quieren que con la filosofía, que sabiduría que es filosofía, entonces poder encontrar a Dios. Pero nosotros, o sea, los apóstoles, predicamos a Cristo crucificado. Ojo, escuchen hermanos, porque aquí vamos a empezar a hablar lo que es la solo Cristo. Entonces, pero nosotros, dice Pablo que escribe a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura. En este caso, los griegos le parecía locura y a los judíos les parecía cómo puede ser que nuestro Mesías vaya a ser crucificado si eso es una maldición ir a una cruz. Pero fíjese el versículo 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces usted que me escucha, querido oyente, querida oyente, si usted conoce la locura de la predicación de un Cristo crucificado, va eso a llenarle de fe y fortaleza y ayuda aún en las pruebas más grandes. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante, mi doctor. Ujú. Ahí empieza Lutero. Lutero empieza con eso, por eso él escribe muchos tratados sobre la teología de la cruz. Entonces, ya después los reformadores, Zwinglio, Calvino, el doctor Juan de Jesús, ya los reformadores, ya en el siglo XVI, Zwinglio, Calvino, entonces acuñan el término solo Cristo para entonces ¿a qué se refiere cuando se habla de solo Cristo? Entonces, los reformadores, especialmente Lutero, Calvino, Zwinglio, entonces dice, bueno, tanto el Antiguo Testamento nos va preparando y va anunciando la venida del Mesías. Y tanto como Isaías 53 habla cómo el siervo de Dios sufre, ¿cierto? Y entrega su vida por nosotros pecadores, Isaías 53. Entonces nos muestra el Antiguo Testamento que nos apunta a Cristo. Por eso ese es solo Cristo. Y también el Nuevo Testamento. Los evangelios nos hablan de Cristo, porque no hay cuatro evangelios, hay un solo evangelio, pero cuatro evangelistas que nos hablan del evangelio, o sea, de la obra de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento apunta a Cristo, su encarnación, su santa obra, su pasión, su muerte y resurrección, que toda esta teología se llama teología cristocéntrica, mi querido doctor, y se fundamenta en la obra escandalosa de la cruz, o sea,
¿Cómo puede un rey de reyes y señor de señores ir a una cruz que era una maldición? Bueno, aquí es como una introducción a cómo se fue formando solo Cristo y cómo después ya Zwinglio y vienen las iglesias, todas iglesias protestantes a través de Zwinglio, muchas iglesias, anabautistas, menonitas, nazarenas, todo eso, a hablar que hay que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hasta el día de hoy dice así. Y recuerden que eso no es de nosotros, eso es de San Pablo. Y segunda o no, es en Filipenses capítulo 2 donde dice, para que en el nombre, versículo 10 capítulo 2 versículo 10 de Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso hablamos de un solo Señor, una sola fe, un solo Cristo. Entonces, hermano, querido mi doctor y queridos oyentes, así empieza la doctrina de solo Cristo. Y queridos oyentes, vamos a hablar un poquito, y esto no es doctrina de Lutero, ni de Zwinglio, ni de Calvino, es la doctrina de apostólica, lo que los apóstoles vieron en Jesús, lo que aprendieron de Jesús, los que fueron testigos de la muerte, el padecimiento, el sufrimiento de Jesús, la muerte en el Calvario, en esa cruz odiosa, y la Ujú. resurrección. Entonces ellos, como testigos, nos cuentan el Evangelio. Entonces, así, mi doctor, es como una introducción, cómo surge la teología cristocéntrica cuando hablamos de solo Cristo. Bien, pastor Sigifredo. Bueno, lo que capté en esta excelente exposición introductiva del pastor Sigifredo, a ver si lo puedo resumir. Si me equivoco, me corrige, pastor. Gracias. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Sí, En las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento ya había una prefiguración de Cristo. Cristo. sí, señor. Viene el Nuevo Testamento y esa prefiguración se hace una realidad porque Cristo el ungido pone sus pies en tierra santa llamada así. Jesucristo siempre lo hemos escuchado a nivel de los estudios de teología, que Cristo es el centro del universo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y en consecuencia el centro de lo que es el cristianismo. Se habla también que Cristo es conectado, como lo dijo el pastor, con el Evangelio, con las buenas nuevas, con las buenas noticias, es decir, con la palabra de Dios. Con el Evangelio, como decía el pastor, están todos estructurados en los Evangelios y también en las cartas, tanto paulinas como universales. Y luego se hablaba del pastor, dio un salto directamente al siglo XVI comienzo con el movimiento de la Reforma y allí enumeró una serie de líderes, especialmente Martín Lutero. Y se hablaba precisamente de Cristo, el único Salvador. Y aquí muchos se podrían preguntar, Pastor Sigifredo, pero es que en los 300 primeros años, cuando uno examina la historia, encuentra uno muy continuamente, y lo vemos en Pablo y en todos los apóstoles, siempre predicando a Cristo. Por allá, creo que es en Hechos de los Apóstoles, Pablo decía, miren, allá dejemos a los griegos que se alimenten y se diviertan con su filosofía, y los judíos esperan milagros y prodigios y señales. Y él dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo. Eso es lo que yo veo, ese centro de Cristo. Viene un periodo de muchos siglos, y yo creo que tal vez a eso fue que fue la causa para en el siglo XVI volver nuevamente a hablar de Cristo, porque yo creo que desde el siglo IV en adelante, después vino toda la Edad Media, vino todo el papado, vino la unión
lo religioso con lo político y viene una cantidad de negocios y se olvidan de predicar a Cristo. Predican una filosofía muy alejada de las Sagradas Escrituras de Cristo. Y entonces le entendí, pastor. Por eso es que en el siglo XVI surge Lutero y otros, Zwinglio, Calvino, y dicen, no, un momento, aquí como que estamos apartados. Si lo que tenemos que predicar es a Cristo por lo que el pastor dijo, porque Él es el único Señor y Salvador nuestro. Entonces fue lo que yo entendí, mi amado pastor, de esa excelente exposición, indicando precisamente y haciendo referencia a lo que dijo, lo que dice Hechos de los Apóstoles 4:12. Y dice este texto, y en ningún otro hay salvación, porque solo hay otro Amén, así nombre es. bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, es Cristo Jesús. ¿Es así, mi amado pastor? Muy bien, mi doctor. Y eso usted me hizo recordar que si nosotros vemos las predicaciones de los apóstoles, que encontramos, por ejemplo, la predicación de Pedro, las predicaciones de Pablo, que eso es bueno, animar a los oyentes, que por favor miren las predicaciones de los apóstoles, Pedro y Pablo, ahí están en la Biblia. Ahí están, miren las enseñanzas de los apóstoles, ahí están en la Biblia, en las cartas del apóstol San Pablo, en las cartas pastorales. Hermanos, y ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, bueno, sabemos que la iglesia cristiana se hizo dos ramas grandes, la iglesia de Oriente, la iglesia de Occidente, la iglesia de Oriente con su servicio religioso en griego, la iglesia de Occidente su servicio religioso en latín, y llegaron hasta pensar los de Occidente y muchos hasta el día de hoy creen que la lengua santísima es el latín, ¿cierto? Y bueno, las iglesias de Oriente, pues ellos hacen sus celebraciones en griego, y no sé si allá también algunos pensarán que la lengua celestial es el griego, pero lo importante aquí, hermano, no vamos a estudiar toda la historia de la iglesia, es saber que la iglesia con el tiempo, después de que ya murieron los apóstoles, vinieron los discípulos de los apóstoles, porque así como Isaías tuvo discípulos, Elías tuvo discípulos, así también los apóstoles tuvieron discípulos. Pablo tuvo a su discípulo Timoteo y así fundaron iglesias y se predicaban a Cristo. Por eso surgieron las cartas, porque las iglesias preguntaban, bueno, ¿y Cristo resucitó? ¿No resucitó? Y por eso Pablo escribe que Jesús resucitó y si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y ahí se centra la predicación en creer en Jesús resucitado. Pero con el tiempo, y eso me hizo recordar, mi querido doctor Juan de Jesús y queridos oyentes, que con el tiempo empezó a meterse mucha doctrina, mucha filosofía dentro de la iglesia. Ahorita vamos a hablar de la iglesia de Occidente, la que ustedes conocen, mis queridos oyentes, como iglesia católico romana. Entonces estaba la tradición de los hombres, ¿cierto? Y la palabra, entonces ahí a veces valía más la tradición de los hombres que la palabra. Y entonces, por ejemplo, ¿qué enseñaban las filosofías humanas? Ah, que si usted hace voto de castidad, pobreza y obediencia, así se está ganando el cielo. ¿Cierto? Bueno, hoy también algunos predicadores hablan que si usted hace esto, aquello, entonces tiene allá en el cielo coronas y todo eso. No, 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 no. Entonces dejan a un lado la obra de Cristo. Y eso pasó en el siglo XVI. Ya entonces era 7 sacramentos y si usted desde que nacía hasta que moría tenía que aplicarse los 7 sacramentos, si no se iba a la condenación y bueno, y también se inventaron el limbo y el purgatorio y entonces, ¿Cristo dónde estaba? Bueno, sí, habían imágenes de Cristo crucificado, porque la gente era ignorante, entonces hicieron varias imágenes, que ahorita se me olvidó cómo se llama, mi doctor, que son la Via Crucis, el Via Crucis que hay en Mm,
las iglesias, porque la gente era ignorante, no sabía leer. Entonces, mira, aquí Jesús está, cuando nació, está en el pesebre, aquí Jesús, entonces creció, está con los doctores de la ley, aquí Jesús está, bueno, ahora cargando la cruz, aquí está Jesús crucificado. Y la gente pues miraba esas, pero no le explicaban que eso que hizo Jesús era para su salvación, no era para condenarte, sino para salvarte, no era para hundirte en el infierno, sí, ni para mandarte al purgatorio, que no existía el purgatorio, y ni mandar a los niños allá al limbo, que tampoco existe el limbo, pero sí las personas estaban yendo al infierno, a la condenación eterna, porque no conocían a Jesús como su Salvador, su Señor y Salvador. Entonces ahí es donde Ujú. Lutero saca a la luz entonces la obra de Cristo, y es donde allí muchos van a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, y los predicadores del tiempo, la Reforma, Zwinglio, Calvino, Lutero y otros predicadores empezaron a predicar: Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él, en ninguno otro hay salvación, lo que ya usted me dijo o compartió mi doctor, Hechos 4:12, porque en ninguno otro hay salvación. Punto. Entonces, por eso Sí, se llama solo Cristo. solo Hay Cristo. que recordar esta Ex- parte y es que eso hizo, por Sí, eso se llama a veces la edad del oscurantismo del también. oscurantismo. Mire que ese es un tema y lo vamos a retomar ahorita después de la pausa que vamos a hacer, porque es bien interesante lo que nos ha indicado el pastor de esa época de oscuridad y vino esa época a comienzos del siglo XVI, en verdad, de nuevamente brillar la luz de Cristo. Entonces, en consecuencia de lo que veníamos comentando, lo que nos venía comentando Pastor Sigifredo, qué bueno poderle ilustrar al oyente, porque a veces cuando uno habla, como que no tienen claro que en esos 300 primeros años del cristianismo, realmente Cristo era el centro, como debe ser, que después hubo ese periodo de oscuridad y que luego llegó la reforma, y es lo más importante de la reforma. Mire, pastor, lamentablemente, hay muchas denominaciones en que ni siquiera saben qué fue la reforma, ni por qué se dio la reforma, ni cuáles fueron las causas de la reforma, ni qué fue lo que surgió de la reforma. Y a veces es lamentable eso, pastor Sigifredo, porque si nosotros que decimos cristianos, evangélicos, protestantes, no sabemos qué fue lo que se recuperó, qué fue lo que se revivió en la reforma, pues yo creo que estamos un poquito desfasados. Pero quisiera, pastor, que nos siguiera ampliando lo que fue esa importancia del siglo XVI, volver a hablar de Cristo como el centro del universo, el centro de la palabra de Dios, la cabeza de la iglesia, y que hoy debemos tener esos principios, no debemos olvidarlos, porque si no resultamos por allá, pastor, en otra religión. Adelante, pastor Sigifredo. Muchas gracias, mi doctor Juan Jesús. Queridos oyentes que están todavía conectados a la emisora Fuego, Dios les continúe bendiciendo. Queridos hermanos, oyentes, queridos simpatizantes, em, cuando se habla de la doctrina de solo Cristo, estamos hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, ¿cierto? Sus enseñanzas, la obra que él hizo, bueno, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, como lo dice el Evangelio de Lucas, cuando Jesús abre el rollo de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a anunciar el año agradable del Señor. Entonces, hermanos queridos, esto, gracias a Dios, Dios lo sacó a la luz a través de la reforma. Y tenemos que decir que cuando surgió la reforma y que precisamente fueron perseguidos los reformadores, ¿cierto? Porque antes de Lutero, recuerde mi doctor Juan de Jesús, que a Juan Hus y a Savonarola, la Santa Inquisición los acabó.
mm, porque insistían también de ir de conocer más de la palabra de Dios y de estar más de acuerdo a la palabra de Dios y no a la filosofía de hombres. Hoy, y esto también me es importante, mi doctor, que hoy hablemos también del día de hoy. Mucha gente, algunos no ujú. conocen la historia de la Reforma, otros sí la conocen. Entonces, para los que no la conocen, tenemos que decirle que esa enseñanza de que Jesús es el Señor, de que Jesús es nuestro Salvador, se despertó a partir de la Reforma. Y por eso es que hoy en varias iglesias dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo Jesús? Aunque realmente es Jesús el que nos acepta, no lo aceptamos a Él, es el que nos busca, es nuestro Señor. Y por eso cuando decimos de Jesús es nuestro Señor, tenemos como Pedro cuando pues, Jesús le hace la pregunta, bueno, ¿y usted quién dice que soy yo? Le dice a todos los discípulos. Bueno, ¿quién dice? Uno dice, tú eres Elías, usted es un otro profeta. Le pregunta Jesús a Pedro, pero tú, Pedro, ¿qué dices? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo de la gloria. Entonces ahí Jesús dice, eso no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí quiero hacer una aplicación a nuestro contexto hoy, mi doctor, porque no quiero dejar a la gente solo con la historia, solo con la historia. Mire, hoy en día hay comunidades, algunas, no todas, que no predican a Cristo, al Cristo crucificado, a la palabra que nos dice que hay que tomar la cruz y seguir a Jesús. Recuerden que estas no son palabras de Pablo, sino de Jesús mismo, cuando en Mateo capítulo 10 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y lo mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 16 cuando él le dice que bueno, va a ir a Jerusalén y que allí lo van a crucificar y todo eso. Y Pedro dice, lo toma aparte y le dice, no, no, Señor, no piense así. Entonces Jesús, nuestro Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y entonces ahí es donde él pronuncia esta enseñanza que es de solo Cristo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hoy en día, mi querido doctor, no escuchamos a veces que hay que tomar la cruz. Si realmente seguimos a Cristo, si seguimos a solo nuestro Señor Jesucristo, hay que tomar la cruz. Entonces dice, la gente, bueno, algunos oyentes van a estar diciendo, pero bueno, ¿cómo es tomar la cruz? Gracias por, si estaba pensando eso, le voy a responder. Precisamente es poner los ojos en Jesús. Si vamos a Hebreos capítulo 12, Mm, vemos allí una lista de hombres de fe, unos que apagaron fuegos impetuosos o que cerraron boca de leones, así como Daniel, que orando y mi Dios le cerró la boca a los leones y no se lo tragaron. Entonces, pero otros que fueron aserrados, fueron quemados, fueron maltratados, apedreados, muertos a filo de espada. Pero fueron fieles a Jesús. Y dice el escritor de Hebreos en el capítulo 2, ellos son testigos y esa es una nube de testigos para que usted y yo ponga los ojos en Jesús. Mire, no lo digo yo, por favor. Hebreos capítulo 12, lo voy a leer textualmente. Dice, voy a leerlo textualmente, dice, teniendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque vamos a a la vida eterna, no desmayemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que su ánimo no desmaye. Entonces, perdóneme, mi doctor, quiero hacer esta aplicación. En algunas comunidades cristianas no se predica la cruz.
que si predicar la cruz es mostrar a Jesús como Él es y como Él nos enseñó. Y Él nos enseñó que si usted pone su fe en Jesús, tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Y aquí, si usted lee Hebreos 11, a algunos les tocó una cruz muy pesada porque los apedrearon y los mataron. Entonces, ¿qué tal si hoy en una iglesia le dijeran, si usted sigue a Jesús, van a apedrearlo y van a matarlo? No, pues muchos no lo seguirían. Pero ¿qué es lo que se está predicando hoy? Lo que se llama la teología de la exitología o de la gloria, que, no, si usted sigue a Jesús, va a ser rico, va a ser poderoso, va a ser el rey, bueno, porque es el hijo del rey, usted es un príncipe, entonces todo bien, y no se predica a Cristo crucificado. ¿Qué significa predicar a Cristo crucificado? Que Él padeció por tus pecados. Y si tú sigues a Cristo, no debes desmayar. Así tenga pruebas, dificultades en su trabajo, en su salud, bueno, donde vaya, Dios está contigo y Él te ayuda en las dificultades más grandes, pero tiene que cargar esa cruz porque si Dios lo permite, por algo será. Pero entonces cuando solo se predica que no, si usted sigue a Cristo, todo es éxito, todo es fortuna, todo es bueno, todo bien, bueno, y resulta que no le suceden esas cosas, su fe se va para el suelo, porque usted está buscando las añadiduras y no a Cristo. Y otra cosa, mi doctor, Ujú. cuando nosotros hablamos de solo Cristo, estamos enseñando algo diferente a todas las religiones del mundo, porque todas las religiones del mundo y toda religiosidad eh, son el intento y la iniciativa humana de acercarse a Dios. Es el esfuerzo humano para buscar y llegar a Dios. Esas son las religiones. ¿Sí? Y la religiosidad popular también. Eso buscaba Lutero también, llegar a Dios con sus sacrificios y todo eso. En cambio, solo Cristo, la doctrina de solo Cristo, es la obra de Cristo, su obra en el Calvario, su pasión, muerte y resurrección, eh, que es todo lo contrario. Eso no es religión, porque es la iniciativa de Dios hacia nosotros, la obra de Dios para encontrarse con nosotros. Por eso es que a Jesús se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, fíjese la diferencia. Cuando predicamos a Cristo y la gente entiende lo que es tomar su cruz, que a pesar de lo que le venga, enfermedades, problemas, pueda seguir pacientemente, seguir a Cristo Jesús y decirle a Jesús, Señor, no importa lo que me venga, yo te sigo. Es como los soldados que van a la guerra. Ellos saben que ya los pueden matar, pero dejan la familia, dejan todo y se van a la guerra. Bueno, si un hombre humano hace eso por la guerra o por su país, Jesús qué nos pide, ¿cierto? Que pongamos los ojos en Él y que no desmayemos. Y hay mucha gente que por eso ha quedado tan defraudada, porque se ha metido en un grupo religioso, llámelo iglesia, llámelo que son, se dicen cristianos, pero no les enseñan lo que es poner los ojos solo en Jesús. Entonces, cuando le vienen las pruebas, la dificultad, no, si yo pensaba que seguir a Jesús, eso, ya se me arreglaba todo la situación. No Mm. quiero decir que Jesús no le ayude, Él sí nos ayuda, porque Él dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero no es como tú piensas, sino como Él actúa. Por eso, imagínense de Esteban, Mm. un hombre que hacía extraordinarios milagros, que predicaba, mejor dicho, predicadores de esos, se necesitamos hoy, que Dios nos ayude. ¿Y cómo murió? Apedreado por seguir a quién, a Cristo. Eso es tomar la cruz. Y claro, no tampoco hacerse eso, masoquismo, mi doctor, de que, entonces Ujú. en Semana Santa me voy a cargar una cruz bien pesada para que Jesús, no, eso no. La cruz no es esa de cargarse, no, es lo que Dios permite en su vida. Puede ser los problemas que hay en su casa. Y entonces dice, pero Señor, yo he orado y nada que se pasan los problemas. Pero tienes que seguir paciente, seguir a Jesús. Entonces, por eso el Cristo crucificado es el Evangelio, o sea, la obra de Cristo es el Evangelio, la buena noticia para usted, mi querido oyente. Y si usted pone los ojos en Jesús y solamente sigue a Jesús, usted seguirá firme hasta la muerte.
y será salvo. Pero si usted piensa que, no, yo pongo mi confianza es en la institución donde yo me reúno y resulta que esa institución se pelearon, se dividieron, todo eso, entonces usted dice, ya para qué sigo el cristianismo. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es poner los ojos solo en Jesús. Sí es así, mi doctor, o no es así, mi doctor. Tremendo, tremendo pastor, porque pues estaba haciendo todo un recorrido de lo que es precisamente las doctrinas de la salvación y estaba pensando cómo Jesús, el Mesías prometido al pueblo de Israel, encuentra sus primeros opositores a los fariseos, unos religiosos. Y me gustó muy bien esa explicación, pastor, de entender que una cosa es la religión y otra cosa es el cristianismo o ser cristiano. Porque en las religiones lo que uno ve a través de la historia es que siempre el hombre está buscando a sus dioses, ¿no? Y los acomoda y los estructura y los organiza y les da órdenes. Pero el cristiano o el cristianismo es que Dios, por medio de Cristo, viene a nosotros y nos rescata. Amén. ¿Y cómo nos rescató? Sí, En la cruz. En la cruz, entonces hay que amén. mirar en la cruz, hay que mirar la cruz y hay que mirar qué fue lo que pasó en la cruz. Un hombre justo, el Hijo de Dios, murió por quién? Por ti, por tus pecados, por los míos, por los pecados de todo el mundo, derramando su sangre pura, bendita, santa. Y mire su resurrección llena de poder y la promesa de su segunda venida. Entonces quería resumir eso, pastor, porque a veces no encuentra uno, pienso que todo esto son unas doctrinas cardinales, unas doctrinas que debemos entenderlas, recalcarlas, enseñarlas, volverlas a examinar, porque yo considero que eso se trata del cristianismo, pastor, porque si no, se va uno por allá para otro lado a escuchar humanismo o hacer filosofía o hacer otra clase. Pero el cristianismo, si no se tiene a Cristo y no se mira la cruz como dijo el pastor, pues entonces ¿a dónde estamos mirando? ¿A los hombres, a una institución, Estamos haciendo otra pastor? religión más. Claro, y qué bueno, pastor, que el pastor dijo que esto no se quede en la historia, que esto no se quede inclusive en la sola escritura, en lo que se hemos dicho, sino es vivirla. Y yo creo que hoy necesitamos más que nunca vivir el Evangelio, porque hay mucha gente que se sabe hasta capítulos y hasta libros de memoria. Y bueno, Dios los bendiga. Yo no tengo esa capacidad. Pero bueno, los versículos o la palabra que logremos entender, memorizar y leer, pues vivámosla, vivámosla como Cristo vivió delante de su Padre obedeciendo. Vivamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios y mirando a la cruz. Qué bueno, pastor, que en unos que 3 minuticos que de pronto no, ya sí, 3 minuticos que nos quedan, Bueno, podamos sí. precisamente hacer una reflexión de que hay que mirar a la cruz, porque ahí es donde está Cristo, ahí es Pero, donde está la redención. precisamente, gracias, mi doctor, por estos minuticos que nos quedan. Queridos oyentes, quiero dejar tres textos que nos apuntan a Cristo Jesús. Bueno, la Biblia toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Jesús. Génesis, el protoevangelio, Génesis 3:15, donde dice que se pisará la cabeza de la serpiente. Allí está la profecía que Jesús vencería al enemigo. Pero bueno, quiero dejar estos tres textos. Primera de Corintios 3:11, que dice así. Pongan atención, queridos oyentes. Primera de Corintios 3:11, que dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, esto es algo muy principal en la fe cristiana. El fundamento de la iglesia es Cristo. Ese es el fundamento, es la piedra angular que habla Pedro. Y nosotros somos piedritas que estamos ahí formando la iglesia del Señor, todo el pueblo de Dios, no una institución, que pertenecemos a una institución. Sí, pero cada cristiano, verdadero cristiano, esa piedra viva, que su fundamento es Jesucristo. Lo otro texto que yo quiero dejar para que ustedes, hermanos, reflexionen, es el de Colosenses, el capítulo 2, versículo 8, donde él dice,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo, cuidado que los engañen, hermano. Ah, no visualice, confiese positivamente que ahí lo tendrá. No, esas son filosofías de hombre y no según Cristo. Cristo dice, no, entrégame sus cargas y yo sabré cómo voy a tratar con sus cargas. Tal vez ya en este momento le respondo o espero en otro año le respondo. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Dios es el que decide cómo ayudarte a ti. No es usted el que maneja a Dios. Y lo otro texto es Primera de Timoteo 2:5 que lo pronunció nuestro querido Juan, Juan Juan de de Jesús, Jesús. que es Jesucristo, segunda Timoteo 2:5, dice, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él se hizo carne. Por eso Juan en su evangelio dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Juan 1:18, solo Jesús nuestro Señor le ha dado a conocer. Y por eso que también Felipe cuando dice muéstranos, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me ha conocido. El que me ha conocido a mí ha visto al Padre. Queridos oyentes, mi consejo es no se deje engañar. Ponga sus ojos en Cristo porque las instituciones son formadas por los hombres. Y gracias a Dios por las instituciones, por ejemplo, en las que yo nací y me crié, ¿cierto? Que me enseñaron de Cristo. Y bueno, la que usted está, si le está enseñando de Cristo, amén, ¿cierto? Pero ponga los ojos en Jesús. Él es el fundamento. Mi querido doctor, que Dios nos ayude a seguir firmes con la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y Amén, queridos pastor. oyentes también. Sí, amén, que así sea, porque es nuestro deber. Y mire, amigo oyente, esta es una enseñanza que debemos volverla a escuchar. Agradecemos al pastor Sigifredo. Miren, él es el pastor de la Iglesia Evangélica Luterana El Redentor, De Bogotá. Mire, Chapinero. yo estoy viendo aquí la página. Excelente. Veo cantidad de material, veo cantidad de enseñanzas, veo cantidad de cosas que podemos nosotros entrar a la página de la Iglesia Luterana El Redentor. Y ahí también vemos todas las enseñanzas del pastor Sigifredo. Bueno, pastor, gracias por toda esta exposición. Y yo creo que seguimos hablando de las otras olas, porque es muy importante la sola fe, y es muy importante la sola gracia, y es muy importante la darle la sola gloria a Dios, porque hoy como que nos damos la gloria es a nosotros y a una institución y a una persona. No es que esté mal, hay que darles también la honra Hay a que ellos, reconocer pero la honra, primero hay sí, que la honra, dárseles a Dios, reconocerlos. ¿sí o no? Amén, mi doctor, y que la gloria sea para el Señor. Y gracias a la emisora Fuego también por este espacio que podemos compartir la palabra de Dios. Gracias a los pastores de la emisora y gracias a todos los colaboradores en la emisora y para todos los oyentes. El Señor les continúe bendiciendo. Que así Gracias, sea, mi doctor. pastor Daniel. Bueno, gracias a todos los que estuvieron comunicados en YouTube, en Facebook y en WhatsApp. Damos gracias a Dios por este programa, por este ministerio. Gracias, Tanis, en el Control Master. Quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos. Grandes bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi doctor. Bueno, nos veremos. Buena tarde. Muchas gracias al Control Master también allá. Muchas gracias. Bendiciones, hermano.